Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días a todas y todos los estudiantes de quinto grado de secundaria. Nuevamente con ustedes, tu amigo Plinio. Es un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio de aprendizaje, desde la casa. Saludo el apoyo que brindan los padres de familia en estas experiencias de aprendizaje para el desarrollo de competencias en el marco de la estrategia Aprendo en casa. En esta experiencia de aprendizaje, desarrollaremos 2 sesiones de ciencia y tecnología. La primera, conociendo los elementos del movimiento y su relación en la construcción de la herencia cultural. La segunda, conociendo el movimiento según su rapidez, aceleración y trayectoria de los cuerpos, fomentando la importancia de los valores culturales. Nuestro reto que enfrentaremos será recopilar información sobre los elementos del movimiento y su relación con la construcción de la herencia cultural. El producto de la experiencia será elaborar un artículo de opinión para conocer y dar a conocer nuestra herencia cultural. El aprendizaje que lograrás en estas 2 sesiones te permitirá conocer los conceptos de los diversos elementos del movimiento de los cuerpos que existen, y cómo utilizar los aportes del conocimiento científico y sus implicancias para opinar sobre nuestra herencia cultural. Esta vez también estoy acompañada de nuestra amiguita Xiaomi, que en ocasiones anteriores han podido escucharlo. Buenos días. Ahora te invito a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las distintas situaciones de movimiento que se utilizaban en la cultura inca? ¿Cómo podemos saber si un objeto está realmente quieto o se mueve? ¿Cómo diferencias el desplazamiento de un cuerpo con la distancia que recorre? Las actividades que vamos a realizar son las siguientes. Vas a plantear una opinión o idea de lo que piensas para explicar cómo conocemos y hacemos conocer nuestra herencia cultural desde el ejercicio de una ciudadanía activa. Para ello, tendrás que seleccionar de la información que se te brinda las evidencias y el apoyo que te damos para que te conduzcan a lograr el reto propuesto. Ahora te animo a asumir el reto. Expresa las ideas que vas identificando o construyendo con la persona que te acompaña y escribe en tu cuaderno. ¿Empezamos? Empezamos. Primero van a plantearse una idea u opinión sobre la herencia cultural del Perú. Escucha con atención el texto que daré lectura para comprender y expresar tu opinión. La sabiduría inca, ancestral, andina, se manifiesta en muchos aspectos del conocimiento: agronomía, astronomía, geografía, medicina, textilería, entre otras muchas más. Los incas ya usaban ciencias básicas como las matemáticas, geometría, trigonometría, física y química. Desarrollaron también ciencias aplicadas, tal como se manifiesta en la ingeniería, en la arquitectura y la hidráulica. Si nos centramos en el agua, decimos que la hidráulica es la rama encargada del estudio del agua en movimiento. La hidráulica inca posee grandes obras que tienen que ver con la acertada captación, conducción y distribución de las aguas en cada una de sus monumentales estructuras. Compartir aspectos de la hidráulica pre-inca e inca resulta difícil pensar que ellos no tuvieron una forma de transmisión de conocimientos. Estas evidencias que hemos ido documentando implica conocimiento científico,
que se ha compartido de generación en generación a través de diferentes formas como son las narraciones, maquetas y con elementos como los quipus. Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, nos dice la hidráulica que estudia el equilibrio y el movimiento de los fluidos, como el agua, con aplicación a los problemas de la naturaleza práctica. ¿Qué otros movimientos piensas que realizaron para brindar beneficios a la cultura o sociedad de ese entonces? Nuestros ancestros tuvieron una gran fortaleza, su cosmovisión, su forma de ver la vida y que se reflejaba en el respeto a la naturaleza, a la veneración de los astros, del agua y el suelo. Conocer y difundir esta información de nuestra cultura lo usamos para sintetizar esa sabiduría andina, morena, ancestral y necesaria para que se nos reconozca como sinónimo de grandeza, según el ingeniero Ronald Ancajima Ojeda, 2016. Estimado estudiante del quinto grado de secundaria, te preguntarás cómo hacían los científicos incas para controlar el sistema de movimiento del agua. De entre las obras hidráulicas más espectaculares están los puquios. Un puquio es una galería horizontal subterránea que conecta el punto de una superficie con el agua subterránea. El agua fluye a través de ella y descarga en un pequeño embalse, cocha, o directamente en los canales de riego. Y también en muchos casos es un suministro de agua potable para el consumo humano. Entonces, estimado estudiante del quinto año de secundaria, qué interesante saber cómo lograban controlar el movimiento del agua en la cultura inca. Ahora nos preguntamos, ¿cómo sabemos si un cuerpo se mueve? Imagínate en las siguientes situaciones: sentado en la casa o viajando en el autobús a 40 kilómetros por segundo. ¿En cuál de esos casos estás en movimiento? Pues realmente no podemos contestar. Analicemos las situaciones. Estamos en casa. Si nos preguntan, ¿se mueve el refrigerador? Decimos que no, ya que lo vemos quieto. Y si nos preguntan, ¿se mueve la Tierra? Decimos que sí, porque sabemos que da vueltas alrededor del Sol. Pero el refrigerador está en la Tierra, y si ésta se mueve, entonces el refrigerador también está en movimiento. Luego, ¿se mueve o no se mueve? Pues sí y no, o mejor, depende. ¿Depende de qué? Del sistema de referencia. Respecto de las paredes de la casa, no se mueven. Respecto de la tierra, sí que se mueve. Decimos que el movimiento es relativo. Los cuerpos se mueven unos respecto de los otros. Es imposible saber si hay algún objeto en reposo en el universo. ¿Cuándo decimos que un cuerpo se mueve? Si tenemos en la mano un limón y la hacemos correr en el piso, hablamos de algunas características para identificarla con las siguientes interrogantes. ¿Quién se mueve? ¿De dónde a dónde? ¿Cuál es la longitud de su recorrido? El tener inicio y el tener final por detenerse, el camino que sigue, el instante de su ubicación en algún tiempo, su demora en detenerse, la observación que haces, su orientación respecto a tu observación, qué dirección ha seguido. Gracias a la ciencia y tecnología, la definición de movimiento ha sido modificada a lo largo del tiempo. En la naturaleza, nada hay más antiguo que el movimiento, y son muchos y extensos que los filósofos le han dedicado. Sin embargo, yo he descubierto que hay muchas cosas interesantes acerca de él que hasta ahora han pasado inadvertido, nos dice Galileo Galilei, siendo la mecánica la más antigua de las ciencias físicas que estudia el movimiento de los cuerpos. Hoy en día se estudia el movimiento de los cuerpos lentos donde la masa permanece invariable y se conoce como mecánica clásica o newtoniana, en honor a Isaac Newton.
En la mecánica se distingue la cinemática, la estática y la dinámica. Todos ellos hablan del movimiento. Así, la cinemática estudia el movimiento sin considerar las causas que la originan. La estática estudia el movimiento y las condiciones que cumplen las fuerzas para el equilibrio. La dinámica explica el movimiento respondiendo por qué se mueve. Estimado alumno de quinto grado de secundaria, ¿cómo crees que cambió la vida diaria a través del aporte de ellos? Escribe en tu cuaderno. Es importante señalar que una cultura científica y tecnológica ampliamente extendida en la población es también una condición necesaria para dar impulso a la vinculación entre quienes producen, identifican, adaptan y aplican los conocimientos. Según López, 2004, señala que la cinemática es la rama de la mecánica que se dedica a la descripción del movimiento mecánico sin interesarse por las causas que lo provocan. Elementos del movimiento. Los conceptos y características que te damos a conocer es muy importante para comprender los elementos del movimiento. Te pedimos que escuches con atención cuáles son las distintas situaciones del movimiento que se utilizaban en la cultura inca. Un método de medición de tiempo consiste en utilizar algo que sucede una y otra vez en forma regular, algo que llamamos fenómeno cíclico y periódico. Este método de medir es fundamentalmente un proceso de conteo. En nosotros mismos tenemos ejemplos de fenómenos cíclicos, como el proceso de respiración, los latidos del corazón, el metabolismo que requiere ingerir alimentos, etc. Fuera de nosotros observamos el carácter repetitivo de la salida del sol y de la luna, de los cambios climáticos, de los movimientos de los planetas y las estrellas, etc. En general, en el universo entero abundan casos de fenómenos cíclicos. Los incas poseían gran conocimiento del espacio sideral. Producto de la detallada observación, conocieron la Vía Láctea. El día se dividía de la siguiente forma: amanecer, plena mañana, mediodía, atardecer, anochecer, plena noche y medianoche. Pudieron encontrarse observatorios en las cimas de algunas montañas, como Huayna Picchu. Se sabe que los astrónomos incas vivían muy cerca a las cumbres de las montañas, los cuales estaban dedicados a tiempo completo a la observación del comportamiento de los astros. También utilizaban el reflejo del agua, espejos de agua, y la proyección de la luz y la sombra en relojes solares como el Intihuatana, pudiendo determinar de manera muy precisa las fechas de los solsticios y equinoccios. Estimado estudiante de quinto año de secundaria, tenga a la mano un par de lapiceros, hoja cuadriculada, una regla y luego escuchemos atentamente las indicaciones para que la realices y podamos determinar los elementos en este instante. En este diálogo vas a reconocer los elementos que caracterizan al movimiento, por lo que es necesario tu atención, tu escucha activa y tu acción participativa, realizando las indicaciones que te decimos. Escribe y dibuja en tu cuaderno u hoja cuadriculada lo que te comentaré a continuación. Aprovechamos nuestra imaginación para elaborar los conceptos de los elementos del movimiento. Con las instrucciones que te damos, tienes que graficar en tu cuaderno cuadriculado. Empecemos entonces. Haz una marca de un punto ligeramente grande, justo donde se cruzan las rectas de una cuadrícula, y nomínalo con la letra mayúscula A. Ahora, imaginemos que ese punto se mueve en tu hoja de cuaderno dejando dibujar la huella del lapicero. Esta puede ser una línea curva, recta o combinada, para llegar a otro punto denominado B. ¿Quién se mueve en realidad?
Escribe tu respuesta. Muy bien. Se mueve la punta del lapicero. Diremos que hemos caracterizado un elemento muy importante. Se llama móvil. El móvil puede ser un cuerpo inmensamente grande, como un planeta, un astro, u otra como una pelota, una persona, un auto o un avión. También puede ser inmensamente pequeño, como una bacteria, un virus, un grano de quinoa, de maíz, un limón, que podamos representarlo como un punto que se mueve. Interpretación de gráficas cartesianas en el aprendizaje de la física. Las gráficas son formas de representación mediante puntos, líneas, que sirven para analizar los fenómenos físicos. Es una herramienta que integra elementos. Para nuestro caso, el origen de un sistema de coordenadas o cartesiano que conocemos en matemática lo denominamos en física como sistema de referencia. Es la mirada de una tercera posición que se considera relativamente fijo. En tu hoja de trabajo que realizaste, construye un sistema de referencia teniendo como origen la parte inferior e izquierda de tu gráfico que ya lo tienes realizado. En conclusión, el trazo direccional del origen o del sistema de referencia al punto A es el radio vector inicial. El trazo direccional del origen al punto B es el radio vector final. La recta que une el punto A inicial con el punto B final, donde se indica con una flecha, es el desplazamiento. ¿Cómo distingues el desplazamiento y cómo la trayectoria? El desplazamiento es un vector. Está representado generalmente por una flecha o saeta. La distancia que une el punto de inicio, que es el origen de la flecha, y el punto final, que tendrá la punta de una flecha. Y la trayectoria es el camino que ha recorrido el móvil. Si medimos esa longitud de la trayectoria, diremos espacio. ¿Qué es vector? Es una magnitud que tiene módulo, dirección y sentido. Haciendo uso de tu hoja cuadriculada, construyamos el siguiente evento para diferenciar el desplazamiento y la trayectoria. Ejemplo, un turista se desplaza en las calles del Cusco en línea recta, 5 cuadras hacia adelante. Luego se regresa 3 cuadras y nuevamente avanza hacia adelante 8 cuadras. Puedes diagramar en tu cuaderno y obtén la respuesta. ¿Cuánto se desplazó? ¿Y cuánto recorrió? El desplazamiento es 10 cuadras hacia adelante. Esto constituye un vector. Dirección adelante. El recorrido es 16 cuadras. El recorrido es todo el camino que se mide, llamado trayectoria. Estimado estudiante de quinto año de secundaria, ¿en qué casos la distancia tiene el mismo módulo que el desplazamiento? Esta respuesta la puedes escribir en tu cuaderno para consolidar tu aprendizaje. Cuando el movimiento se realiza en una trayectoria de línea recta, para cualquier caso, nunca el desplazamiento es mayor que la trayectoria. Otro ejemplo. Para este caso considere una cuadrícula como 10 metros. Un becerro parte en una esquina buscando a su madre y se dirige 80 metros hacia el este. Luego se dirige al norte 100 metros para girar al oeste 80 metros. ¿Cuál es su desplazamiento? ¿Cuál es su trayectoria? Para el desplazamiento, une la posición inicial, el origen, con la posición final, el sentido del vector. Y esta es paralela a los 100 metros recorridos.
se llama desplazamiento. Podemos observar la dirección vertical o norte y de sentido positivo. La trayectoria es todo el camino recorrido, quiere decir 80 metros más 100 metros más 80 metros, igual a 260 metros, que es la trayectoria. En este caso es un número 260 y la unidad de medida metros, denominado módulo. Finalmente, estimado estudiante del quinto año de secundaria, ¿qué opinas sobre el conocimiento del movimiento que tenían los incas? Escuchemos la siguiente opinión. Al revisar la información podemos rescatar la gran fortaleza que tuvieron los incas acerca de la cosmovisión, el conocimiento del espacio sideral, producto de la detallada observación. Conocieron la Vía Láctea, sus conocimientos y el uso de las ciencias básicas aplicadas en la ingeniería, la arquitectura y la hidráulica, que a pesar del tiempo transcurrido aún permanecen funcionando para atender las necesidades de la sociedad, como son los acueductos. Contaban con un calendario muy preciso para sus actividades agrícolas, y estas están relacionadas al tiempo, espacio y movimiento que nosotros actualmente lo estudiamos. Muy bien, estimados alumnos del quinto grado de secundaria, felicitaciones a todos y todas por esta experiencia vivida. Ahora vas a dar respuesta a la pregunta del reto: ¿cómo recopilamos información sobre los elementos del movimiento y su relación con la construcción de la herencia cultural? Si consideras que puedes tener otras fuentes diferentes al que compartimos, con la confianza del caso puedes usarla para fundamentar. Las siguientes preguntas te ayudarán. Explica cuáles son las distintas situaciones de movimiento que se utilizaban en la cultura inca. Explica cómo podemos saber si un objeto está realmente quieto o se mueve. Explica cómo diferencias el desplazamiento de un cuerpo con la distancia que recorre el cuerpo. Ahora, elabora tu respuesta a las preguntas y en base a ella recoge información para la construcción de la herencia cultural, presentando un artículo de opinión. Para seguir fortaleciendo tu competencia, elabora una carilla de hoja para tu respuesta sobre un texto científico de cómo el conocimiento de la ciencia y tecnología ayuda en la construcción de la herencia cultural. Lo socializas con tus padres y la registras en tu portafolio, que servirá como insumo para el ensayo de nuestro proyecto. Esperamos que este encuentro te haya ayudado. Hasta nuestro próximo encuentro. Orientaciones para los padres de familia. Estimado padre de familia, el estudiante debe organizar sus productos en el portafolio y esforzarse por desarrollar la tarea de extensión con autonomía y responsabilidad. Las dudas y dificultades que ha tenido debe comunicarlas a su docente. Usted, como padre de familia, prevé las condiciones. Además, es muy importante que él comparta con usted los aprendizajes logrados. Orientaciones para el docente. Estimado docente, el propósito de la sesión del día de hoy es que el estudiante explique el movimiento de los cuerpos y la relación con la construcción de la herencia cultural. Para ello, comprender los conocimientos científicos acerca del movimiento de los cuerpos y relacionados a la cosmovisión permitirán plantear su opinión, seleccionar evidencias y brindar recomendaciones que serán trascendentes en la vida del estudiante. Gracias, profe.
por demostrarnos que podemos ser mejores personas y por todo el cariño que le pones a tus enseñanzas. Con tu esfuerzo y compromiso, nuestros estudiantes de todo el país pueden continuar aprendiendo mediante la educación a distancia. ¡Feliz día, maestros del Perú! Hoy y siempre maestros en primera línea. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.